Desde encontrar a la mamá de Luis Miguel hasta explotar vipers a distancia. ¿Qué tanto es verdad y qué tanto es mito de lo que se dice de la agencia espía de Israel, el Mossad? El Servicio de Inteligencia Secreto Exterior de Israel, Mossad, es algo así como la CIA de Israel. Según Al Jazeera, por más de medio siglo, esta agencia ha sido culpada de varios asesinatos en diferentes partes del mundo y también ha estado en el centro de varias teorías de la conspiración, incluidas las que rodean al asesinato del expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, y los ataques en Nueva York del 9/11. El Mossad también ha hecho operativos en Latinoamérica y ha ayudado a varios gobiernos de la región a espiar y reprimir a sus poblaciones. En este video, primero hablaremos de la relación del Mossad con Latinoamérica y después abordaremos lo que se sabe sobre qué es y cómo opera el Mossad. Entonces, ¿cómo ha intervenido el Mossad en América Latina? Uno de los operativos más conocidos fue el de la captura de Adolf Eichmann, denominado el arquitecto del Holocausto, en Argentina en 1960. Eichmann fue sentenciado y ejecutado en Israel 2 años después. De este caso hay película. Adolf Eichmann. The architect of the final solution? Aunque este operativo le valió al entonces primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, una ovación de pie de la Knesset o el Parlamento israelí, Argentina se quejó ante la ONU de que su soberanía había sido violada, y el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución en la que señaló que este tipo de actos de repetirse podrían poner en peligro la paz y seguridad internacionales. Hablamos con Ángel Horacio Molina, académico miembro del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas, Dr. Osvaldo A. Machado Mouret, sobre este y otros casos en los que ha estado involucrado el Mossad. Posiblemente la más famosa de todas en Argentina, que fue la operación del secuestro de Eichmann, que se realiza violando toda la legislación internacional, incluso la vinculada con delitos y tradiciones. Se lo cumpla de una manera absolutamente irregular, más allá del personaje en cuestión. La operación pone además en una situación muy complicada las relaciones entre los dos países porque es efectivamente un secuestro. La misión del Mossad en Latinoamérica no se ha limitado a buscar potenciales criminales de guerra. Desde los años 60, agentes del Mossad han participado en labores de contrainsurgencia, espionaje y creación de grupos paramilitares en países donde se han desarrollado movimientos progresistas o revoluciones como Cuba, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. De hecho, a finales de los años 70, el involucramiento de Israel en Centroamérica fue tal que se volvió el principal proveedor de armamento de varias dictaduras en la región. Hicimos un video al respecto, puedes verlo en la caja que aparece arriba. Según información de académicos que estudiaron esta etapa, la estación del Mossad en Tegucigalpa, Honduras, era dirigida por un subdirector del Mossad, y la agencia israelí era la responsable de las operaciones militares sensibles en la región, como el entrenamiento de los Contras en Nicaragua, una agrupación contrainsurgente que buscaba derrocar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en los años 80. En esa misma década en México, el Mossad capacitó a agentes de seguridad. Según información del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, durante la Guerra Sucia entre el 83 y el 85, el israelí Moshe Elisha impartió un curso de inteligencia en el auditorio de la Dirección Federal de Seguridad y llegaron 3 agentes israelíes, uno de ellos Ben Arok, que impartieron cursos de protección e inteligencia. También, cuando se disolvió la Dirección Federal de Seguridad y se creó la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, su director, Pedro Vázquez Colmenares, señaló que tuvo un intenso periodo de entrenamiento que incluyó una visita al Mossad en Israel por periodo de un mes. En Colombia, durante la década de los 90, propietarios rurales y narcotraficantes vinculados al cártel de Medellín recurrieron a la empresa israelí Spearhead Ltd. Para entrenar a militares contra las guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esta capacitación estuvo a cargo de exoficiales del ejército israelí y del Mossad, entre ellos el teniente coronel Yair Klein. Y aunque en 2001 la justicia colombiana condenó a Klein a 10 años y 8 meses de prisión por instrucción, entrenamiento en tácticas, técnicas y procedimientos militares terroristas y fue detenido en Rusia en 2007, Klein terminó en Israel por un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que nunca cumplió su sentencia en Colombia y el caso quedó impune. Para académicos que han estudiado el tema, una de las fachadas de Israel es el empleo de agencias de seguridad y protección en Latinoamérica, como en el caso de Klein. Estas empresas sirven de centros de operaciones a las células del Mossad. Un ejemplo de estas, además de la empresa Spearhead Ltd., citada un poco antes, es la Security and Intelligence Advising. La presencia del Mossad en Latinoamérica no ha desaparecido en tiempos recientes. Algunos incidentes han demostrado que Israel mantiene agentes en esta región. Por ejemplo, en noviembre de 2023, la Policía Federal de Brasil detuvo a 2 sospechosos que presuntamente planeaban un ataque terrorista del grupo Hezbollah en el país sudamericano. En un comunicado del Mossad se señalaba que la agencia proveyó ayuda a Brasil en el arresto de la célula terrorista operada por Hezbollah para llevar a cabo un ataque contra objetivos israelíes y judíos en Brasil. Ante dicha información, el ministro de Justicia de Brasil,
Flavio Dino, respondió en redes sociales que Brasil es un país soberano y que ninguna fuerza extranjera da órdenes a la Policía Federal de Brasil. Pero hay otros gobiernos en Latinoamérica, como el de Javier Milei en Argentina, que han decidido acercarse al Mossad y hasta firmar acuerdos de colaboración con la agencia israelí. Lo dijo el propio presidente argentino, Javier Milei, dijo que iban directamente a entregar áreas completas de inteligencia. Me parece que ha ido como en una especie de proceso, ha ido agudizando, ha ido profundizando la presencia de Israel y de sus servicios secretos en las políticas internas de los países latinoamericanos. Pero entonces, ¿qué es y cómo opera el Mossad? Primero hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de esta agencia a veces es difícil distinguir entre la ficción y la realidad debido al alto nivel de opacidad con que se maneja y al lavado de imagen que le ha hecho el lobby sionista en Hollywood. Según Yossi Alfer, un agente que estuvo en el Mossad en los años 70, en esa década las cosas eran todavía más opacas. Todo lo que el Mossad hacía era en silencio, nadie sabía. Era una época totalmente distinta. El Mossad no se mencionaba. Cuando entré, tenías a alguien que te reclutaba. Ahora, hasta hay un sitio web. Pero para Molina, incluso esta información de exagentes del Mossad tiene que ser tomada de forma crítica. Todo lo que venga públicamente difundido desde las instituciones israelíes hay que tomarlo con muchísima pinza, incluso cuando aparecen exagentes o cuando aparece algún libro con algún matiz levemente crítico del Mossad. Hay mucha literatura vinculada con el Mossad que es literatura de propaganda. Se me viene a la cabeza algunos títulos: Israel ultrasecreto, Todo espía un elegido, ¿no? Son títulos de libros que aparecían como investigaciones periodísticas. Esos libros no aparecían ni la vinculación del Mossad con el tráfico de drogas en Latinoamérica, no aparecía la vinculación estrecha sosteniendo militarmente a las dictaduras latinoamericanas, no, aparecían acciones puntuales muy al estilo de James Bond, donde el sujeto eran sujetos hasta casi épicos, llevando a cabo acciones en lugares hostiles. Además de la literatura de propaganda está el cine y las series, porque seguro has visto más de alguna película o serie en la que se menciona al Mossad o se habla de forma positiva de Israel. Hicimos un video al respecto, lo puedes ver en la caja que aparece arriba. Por ejemplo, en la serie del cantante Luis Miguel se menciona su participación en la búsqueda de su madre, aunque en la realidad no se tiene información contundente sobre si esta agencia de verdad ayudó al cantante. En la serie, el Mossad propone a Luis Miguel incendiar en España una casa con una familia dentro, donde presuntamente habría sido asesinada su madre para poder buscar los restos de la misma. Y aunque no se sabe si esto sucedió así, fuera de la ficción, el Mossad sí es conocido por realizar operaciones con consecuencias fatales para los países donde las hace. Por ejemplo, recientemente la agencia israelí fue acusada por varios medios occidentales, incluidos algunos israelíes, de haber explotado miles de Vipers en Líbano. En este ataque que buscaba afectar a miembros operativos de Hezbollah, murieron 9 personas y cerca de 3.000 fueron heridas. Varias de ellas eran civiles, incluida una niña de 8 años. Y este tipo de operaciones donde mueren inocentes no son recientes. En julio de 1973, agentes del Mossad asesinaron a Ahmed Bouchiki, un mesero marroquí frente a su esposa embarazada en Lillehammer, Noruega. Los agentes lo confundieron con Ali Hassan Salameh, uno de los líderes del grupo Septiembre Negro, una organización que mató a 11 atletas del equipo olímpico de Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich. 6 agentes del Mossad fueron detenidos y sentenciados en Noruega por este caso. De esto hay una película dirigida por Steven Spielberg. We have 11 Palestinian names. Each had a hand in planning Munich. You're going to kill them. Múnich, esa película tan difundida en su momento, es una película claramente en las coordenadas que Israel quiere presentarse moralmente frente al público. Con más de 7 décadas en funciones, el Mossad ha realizado operativos en varios países del mundo. En su sitio web, la agencia establece que durante este tiempo ha estado reforzando la seguridad de Israel y protegiendo a los judíos de todo el mundo. En años recientes ha habido varios asesinatos atribuidos a esta agencia, como el de Imad Mukniyeh, uno de los comandantes de alto rango de Hezbollah que se hizo conocido por su supuesto involucramiento en varios ataques contra objetivos de Occidente durante la guerra civil de Líbano. También, al menos 5 científicos ligados al programa nuclear de Irán murieron de forma violenta. Uno de ellos, Mohsen Fakhrizadeh, fue asesinado en 2020 con un arma de 1 tonelada que el Mossad habría introducido a Irán de contrabando por partes y habría sido activada a distancia. Israel cuenta, lo hemos visto creo que con muchísima crudeza en este último año y medio, con una impunidad que no goza ningún otro país del planeta. Teniendo esto en cuenta, nosotros podemos entender por qué Israel pudo, con total impunidad, adjudicarse la muerte de científicos iraníes, algo que es un crimen atroz. Israel se ha vanagloriado de estas acciones permanentemente y no hubo, como sigue sin haber en el ámbito internacional, sanciones efectivas contra Israel. El imaginario que ha construido el cine con una amplia presencia de directores con afinidad a Israel ha envuelto en un halo de heroísmo y sofisticación al Mossad. En realidad, algunas
investigaciones han revelado que esta agencia trabaja con servicios de inteligencia de otros países. También usan técnicas menos sofisticadas, por ejemplo, contratar a trabajadoras sexuales para chantajear a informantes o usar a sus agentes para seducir a empleadas de embajadas y sobrecargos para obtener información valiosa sobre diplomáticos, aeropuertos y ciudades del mundo árabe. También mantienen una gran cantidad de fuentes con policías y gobiernos locales, así como con la comunidad judía para pedirles asistencia en actividades de inteligencia. En cuanto a los asesinatos, según información recopilada por Al Jazeera del caso del asesinato del científico palestino Fadi al-Batash por su vinculación con Hamas, el Mossad llevó a cabo un proceso de identificación del objetivo. Una vez identificado, el Mossad habría evaluado la información disponible para decidir si debía matarlo, así como los beneficios de hacerlo, y esta información se traslada a los directivos del Comité de Servicios de Inteligencia o Barash, quienes proveen sugerencias, pero la última palabra la tiene el primer ministro, que usualmente lo consulta con uno o dos ministros de su gobierno. Y aunque este procedimiento es similar al que sigue la CIA de Estados Unidos, la agencia estadounidense lleva un proceso de revisión que incluye a abogados del Departamento de Justicia, la Casa Blanca y la CIA, antes de que el presidente decida si firmar la orden para matar a un objetivo. Un ex agente de esta organización reveló a Al Jazeera que la CIA no decide a quién matar, lo hace el presidente. Pero en el Mossad, la legalidad de cualquier asesinato es mucho más liberal y no implica restricciones legales similares a las de la CIA. ¿Qué otras cosas has escuchado sobre el Mossad?